Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 15 de marzo de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Con todo y que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, está acusando al Poder Judicial de su reciente derrota en el caso legal por el viaducto bicentenario, hay evidencias claras de que esto se trató de un autogol. Y es que la propia agente del Ministerio Público encargada del asunto, Janet Castro, le solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Jorge Nuño que le informara si ese tramo de vialidad de paga operaba o no bajo un título de concesión legalmente otorgado. Y desde el año pasado la dependencia federal le contestó a la Fiscalía en un oficio que sí existe una concesión válida y vigente que desde 1983 entregó el Estado de México. De ahí que la prueba más contundente que tuvo el juez para desechar el caso de la Fiscalía General de la República, la puso sobre la mesa la propia Fiscalía General de la República. El optimismo que tenía el PRIAN en los últimos días en cuanto al fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal para salvar su coalición en Nuevo León, se desmoronó ayer de golpe. Y es que temprano empezaron versiones de que el fallo venía en contra de las tropas azules por no presentar documentación original certificada de la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, avalando la coalición, lo que por la tarde se confirmó. Aunque queda un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, sin duda que el trancazo de ayer fue durísimo, y por ahora deshace la alianza del PAN y el PRI para las elecciones en ese estado. El meollo es que los tiempos apremian, y los prianistas van contra el reloj, ya que el último día para registrar candidatos para las alcaldías y las diputaciones locales es el 20 de marzo, y el arranque de las campañas es el 31 de este mismo mes. Si ya de por sí las cosas estaban complicadas en Guerrero, ahora la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos sorprendió a propios y extraños al hacer valer su autonomía. Ante la petición de la gobernadora Evelyn Salgado para que deje el cargo, la funcionaria le dijo que no. Y es que, si quiere echarla, tendrá que recorrer todo el camino jurídico para que sea el Congreso el que la destituya. Así que la mandataria morenista tendrá que seguir enfrentando la peor crisis de seguridad y gobernabilidad de su administración con un nuevo titular de seguridad pública, otro recién llegado a la Secretaría de Gobierno y una fiscal que no está dispuesta a decirle que sí a todos sus caprichos. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Daño conveniente en el metro. El baño de cemento, sí, cemento, que se llevó ayer un convoy del metro de la línea 12, le cayó como anillo al dedo al gobierno de la Ciudad de México. Y no porque sea bueno que el vagón haya resultado dañado, pero eso le permitió al mandatario capitalino lanzarse de nuevo contra el cártel inmobiliario. Martí Batres indicó que no se trató de una falla del sistema, sino que fue por una obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez, cuya perforación del suelo llegó hasta el túnel del metro. Y remató sentenciando: es otra consecuencia de la corrupción del cártel inmobiliario. Contratiempos de la agenda real. Resulta que por cuestiones de horario fue que los reyes de Suecia, Carlos XVI, Gustavo y Silvia, no se subieron al Tren Maya, pues las corridas no coincidieron con su agenda. Al menos así lo justificó Jesús Ramírez, vocero de la presidencia. O sea, nada de desprecio al tren de la muerte, como algunos le llaman. ¿Será?
Lo cierto es que el presidente López Obrador dijo desconocer esa situación, que no estaba enterado, aunque dejó entrever que ahora ya de todo se hace escándalo. Pura grilla morenista. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió ayer una vez más a las denuncias de morenistas de Baja California Sur y de otras entidades por la inconformidad de sus correligionarios con el reparto de las candidaturas. Es pura grilla, es guerra sucia, exclamó el líder Guinda. Insistió en que en Morena todo se decide por encuestas. El pueblo manda, lo que diga la gente. Luego de que algunos militantes hasta pusieron cadenas con candados en las puertas de la sede nacional del partido, les reprochó que además todos los participantes dieron su palabra de que iban a respetar los resultados. Lecciones jurídicas. Como dicen en el pueblo, verdad de Dios que no. No es campaña, pero es que en verdad la ministra Lania Batres no se ayuda. Durante la sesión de este jueves en la Corte, la juzgadora reclamó que no se hayan analizado a fondo un tema, que había sido sobreseído. Es decir, el Pleno decidió votar para que no fuera analizado. La ministra presidenta Norma Piña, con tremenda paciencia, le tuvo que explicar que cuando se toman estas decisiones, no se presentan argumentos, ya que se le pone fin al asunto desde antes. Será cuestión de tiempo. INE sin carpetazo en el caso #narcopresidente. El INE no ha dado carpetazo del todo a la investigación de la campaña contra el presidente López Obrador bajo etiquetas como #narcopresidente. Si bien la unidad técnica de lo contencioso determinó que no tenía elementos para continuar con la investigación, hay una parte que se está revisando en la unidad técnica de fiscalización, aseguró Guadalupe Tadei, consejera presidenta. Buscan el diálogo. Los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa buscan abrir camino al diálogo con el Ejecutivo a través del Senado, donde este jueves, antes del mediodía, los recibió el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, para escuchar sus planteamientos. Y es que los familiares de los jóvenes normalistas sostienen que, al estar suspendidas las pláticas, no ha hecho más que tensar el ambiente que envuelve el caso ocurrido hace cerca de 10 años, por lo que se les deben atender sus demandas. Tras sostener un encuentro con ellos, el también titular de la Junta de Coordinación Política expuso que primero dará a conocer las propuestas de los familiares a su grupo parlamentario y a la propia Presidencia de la República, pues hay formas de buscar la ruta del entendimiento mutuo. Buen intento. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. ¿Y las teles públicas, apá? El domingo 17, a las 8 de la noche, será el primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por ser un tema de interés prioritario para los capitalinos, es necesario que se cumpla la encomienda de la mayor publicidad posible. Es el momento de hacer uso intensivo de las televisoras públicas que para eso están, para acercar estos eventos a la población mayoritaria. Van por la jefatura de gobierno 3 políticos de sólida trayectoria que no se cuecen al primer hervor. Está Clara Brugada, 2 veces alcaldesa de Iztapalapa y líder de las huestes morenistas chilangas que se hicieron sentir fuerte en el proceso interno de ese partido. Está Santiago Taboada, también 2 veces alcalde, pero de Benito Juárez, así como experiencia en el Congreso. Su candidatura es apoyada por PAN, PRI y PRD. Completa el elenco Salomón Chertorivsky por MC. ¿Acaso el político con las propuestas más trabajadas para temas torales de la capital como el agua y la movilidad? Si alguna lección dejó la elección 2021 en la Ciudad de México, es que nadie tiene escriturado el triunfo y el electorado capitalino confía en su voto para premiar o castigar. El debate ayudará a decidir. Hay espacio para el diálogo. Si hay voluntad política, se puede dialogar.
e incluso los temas más espinosos como el caso Ayotzinapa. Caben en un diálogo siempre y cuando haya respeto y ninguna de las partes quiera agandallarse a la otra. El senador Ricardo Monreal mostró su kilometraje. Consiguió que los padres de los normalistas y los abogados que los asesoran se sentaran a exponer sus puntos de vista. Cuando parecía que el rompimiento entre la 4T y los familiares de los normalistas era irreversible, Monreal mostró que hay una oportunidad para encontrar puntos de coincidencia, con la condición de que se busquen. La agenda de los padres no es la misma que la de los activistas de la escuela Isidro Burgos. Ellos, como es natural, quieren noticias de sus hijos, información que solo el gobierno está en posibilidad de dar, y quieren hablar con el presidente, que dijo que él asumiría personalmente la indagatoria. Si les abren la puerta para que pasen a dialogar, no hay necesidad de romperla. Se les fue el tren. El gobierno de la 4T pensaba sacarle raja política al viaje que los reyes de Suecia pensaban hacer en el Tren Maya. Ya estaba lista la cobertura que daría la vuelta al mundo, pero los reyes nunca se subieron. La embajada del país nórdico fue claridosa y dijo que el motivo de la cancelación del viaje fue porque hay un diferendo político en curso que incluso generó protestas frente a la embajada sueca. Quedó claro que, junto a los trabajos de construcción, es necesario redoblar la estrategia de comunicación dentro y fuera del país, para que el Tren Maya sea una iniciativa atractiva para los millones de turistas extranjeros que llegan a Cancún y la Ribera Maya. La narrativa de los daños ambientales le gana terreno a la narrativa de que no se iba a tirar ni un árbol. Y la fiscal también. A 48 horas de que comenzara a circular una demanda partidista para desaparecer a los poderes en Guerrero, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, resolvió pedir la renuncia del secretario general de gobierno, del titular de seguridad pública, y anunció que pedirá que la fiscal Valdovinos se vaya también. No pasó desapercibido el hecho de que el secretario de seguridad, general Rolando Solano, fuera despedido. Todavía no cumplía 2 meses en el cargo. Cuando fue nombrado, lo acompañó en la ceremonia el general secretario Crescencio Sandoval y la titular de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se cumplieron las expectativas? La gobernadora movió sus fichas. Habrá baraja nueva. Ya se verá si los relevos sí pueden con el paquete o es que el problema no eran los que se fueron. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la Secretaría de Relaciones Exteriores está en apuros, luego de que se revelará que Manuel Guerrero, mexicano detenido en Qatar, sí ha recibido sus medicamentos antirretrovirales, pero porque él mismo traía unos cuantos consigo. Y la representación de México omitió informar ese detalle cuando anunció que el detenido ya tenía resuelto ese tema y no ha realizado mayores gestiones para que acceda a sus dosis. Trascendió que la diputada María Elena Pérez Jaén del PAN comenzó a integrar un expediente de las actuaciones presuntamente ilícitas del auditor superior David Colmenares, como reunirse con representantes de las instituciones fiscalizadas para solventar irregularidades o dejar auditorías sobre multimillonarios presupuestos con 0 observaciones. El propósito es dejar a la próxima Cámara de Diputados con eventual mayoría opositora los elementos suficientes para destituir al funcionario que, a su juicio, debe tener las horas contadas en el cargo. Trascendió que quien reapareció en el escenario político rumbo a la contienda de junio próximo fue el ex candidato presidencial José Antonio Meade, quien se tomó la foto con el aspirante de la oposición a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, y se suma a la lista de exfuncionarios calderonistas en mostrar su apoyo al panista. Hay que recordar que antes, su padre, Dionisio Meade, se había visto muy activo en los eventos ciudadanos de la banderada del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez.
Trascendió que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se reunió con el director de TikTok en México, Edgar Rodríguez, para denunciar que han detectado 558 cuentas falsas que promueven una guerra sucia en medio de la contienda electoral, principalmente contra su candidata presidencial Claudia Sheinbaum, a lo que el encargado de la red social le respondió: nuestra plataforma no es para el debate político, porque nuestra comunidad tiene otros intereses. Todo en medio del debate en Estados Unidos sobre el uso de ese medio digital. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Ensayan para debate chilango. Nos cuentan que tanto Clara Brugada como Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky ya han realizado ensayos para fajarse este domingo en el primer debate de aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En los últimos días se han dado tiempo, en medio de sus actividades proselitistas, para hacer rounds de sombra. Por lo pronto, quienes están más que puestos son los moderadores Blanca Becerril, de esta casa editorial, y Víctor Michel. Se aferra a la Fiscalía. Se reveló la fiscal de Guerrero Sandra Luz Valdovinos a la gobernadora Evelyn Salgado, luego de que la mandataria promovió su destitución por el caso del normalista asesinado por un policía. La funcionaria advirtió que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado, es decir, se aferrará al cargo. Visita a ejecutivos de redes sociales. Nos cuentan que el dirigente de Morena, Mario Delgado, irá personalmente a buscar a directivos de redes sociales para solicitarles frenar lo que él califica como guerra sucia de bots y cuentas falsas. Ya se reunió con altos ejecutivos de TikTok, pero espera hacerlo también con representantes de X, antes Twitter, y de Facebook. Presionan a Morena. Resulta que el PAN y el PRI en la Cámara de Diputados buscan evidenciar a Morena en el tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, indicó que el martes se definirá si el dictamen sube al Pleno para su votación, lo cual solo podría ser impedido por la mayoría legislativa que tiene Morena y aliados. Mega inversión de $2.450 millones. Nos cuentan que la inversión de $2.450 millones que anunció Mercado Libre en nuestro país será principalmente en innovación tecnológica. Su director, David Heisen, indicó que se busca hacer crecer la red logística de la plataforma de ventas, pero además robustecer su fintech, Mercado Pago, y su aplicación para transacciones y transferencias. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Tarde libre en el Malecón de La Paz. Mientras los focos rojos están encendidos en Guerrero y en los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular en varios estados de la República, ayer en La Paz, Baja California Sur, las secretarias de Gobernación Luisa María Alcalde, de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena se dieron un break y salieron a caminar por el malecón una vez concluidas las reuniones del Gabinete de Seguridad y la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en el puerto turístico. Una tarde casi perfecta con 23 grados centígrados, nos comentan. Los grados de la violencia son otra historia. Campaña de brazos caídos en MC. A tuitazos han tenido que intentar rescatar su campaña presidencial Jorge Álvarez Maínez, pues nos comentan que dentro de un movimiento ciudadano fracturado, las estructuras estatales responden en su mayoría al Grupo Jalisco de Enrique Alfaro y no se animan a abrir las puertas a don Jorge. Nos detallan que hay varios factores que mantienen alejados a los liderazgos estatales. Nos comentan que por eso el énfasis en redes sociales y la improvisación en la estructura de campaña, que le programa eventos y luego los cancela. Sin una ruta semanal,
geográfica y temática para el candidato, los emesistas en el país simplemente se limitan a seguirlo en redes y ni quien se acerque a pedirles apoyos políticos y de movilización. ¿Será que los pleitos internos impiden al candidato presidencial naranja empezar a levantar el vuelo? A marchas forzadas con reformas de AMLO. Nos platican que hasta mediados de abril, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados prevé tener listos los 20 dictámenes de reformas presidenciales para que sean subidas al Pleno para su discusión, para ello nos cuentan, propondrán trabajar incluso durante la comisión permanente. La propuesta la hará el presidente de dicha comisión, Juan Ramiro Robledo, quien además reconoció que es muy probable que aún con dictámenes solo pasen las reformas en materia social y de bienestar, en tanto que con el resto la discusión puede eternizarse. La oposición, nos comentan, dice que se va confirmando que todo era un ardid de campaña electoral, urdido desde Palacio Nacional. Por ahora, va lento el tren reformista anunciado con mucho ruido hace poco más de un mes. Sheinbaum no va a reunión con constructores. Nuevamente, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, decidió no asistir a un foro al que la invitó el sector privado. Nos dicen que otra vez el argumento fue temas de agenda, que le impidieron asistir al Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Doña Claudia justificó su inasistencia y envió un video de 2 minutos. Nos recuerdan que esta es la segunda ocasión que la campaña de doña Claudia no asiste a un encuentro con el sector empresarial. Y nos confirman que solo asistirá a actos de esa naturaleza si coinciden con el calendario de su gira por el país. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. La guerra de la propaganda. Nos dicen que la alianza opositora presentará una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por el retiro y destrucción de propaganda de su candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada. Nos detallan que representantes y candidatos del PAN, PRI y PRD, entre ellos Karen Quiroga, quien compite por la alcaldía de Iztapalapa, acudirán hasta la sede del instituto para quejarse por estos hechos, pues buscan crear un antecedente antes de que comience la contienda por las alcaldías y diputaciones locales. Y de paso revirar la queja que ya presentó Morena en contra del PAN por esta misma situación. La guerra de la propaganda apenas va comenzando. Van empresarios por el rescate del sur del Edomex. Nos platican que ante el clima de violencia que vive la zona sur del Estado de México, empresarios de diversos sectores decidieron unirse e impulsar su rescate. Encabezados por el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, CONCAEM, Mauricio Masud, determinaron instalar una representación de este consejo en esa región, considerada de alto riesgo por la presencia de células del crimen organizado, principalmente de la familia michoacana. Nos dicen que durante una reunión en la que participaron más de 100 hombres de negocios, el líder empresarial señaló que no hay tiempo que perder para impulsar el resurgimiento económico y social del sur mexiquense. Pide PRD seguridad en elecciones. Quien se pronunció este jueves por garantizar condiciones de seguridad en el Estado de México durante el proceso electoral fue el dirigente estatal del PRD, Agustín Barrera Soriano. Esto luego de que fuera localizado un mensaje intimidatorio en contra de Ramón Montalvo, dirigente del Sol Azteca en Valle de Chalco, según detalló el propio partido. Por estos hechos, el instituto adelantó que buscará reunirse con autoridades del gobierno del Estado de México a fin de garantizar que los candidatos cuenten con medidas de seguridad. Hay que recordar que hace unas semanas la Secretaría de Seguridad y el Instituto Electoral locales acordaron trabajar en conjunto para garantizar condiciones de seguridad durante las elecciones.
Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 15 de marzo de 2024. Tenga usted un excelente día. No se desespere si encuentra mucho tráfico o mucha gente en restaurantes y tiendas. Es viernes y de quincena. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestro sitio en www.cconoticias.info y nos escuche en las plataformas de Amazon Music, de Deezer, iHeartRadio y Spotify. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.